vamos a tratar de ser como muy concretos, muy ligeros en cuanto a la presentación. No pretendo que sean, no pretendo que esto sea como una tradicional, digamos, charla acerca sobre aspectos muy metódicos de la historia, ¿saben? Quiero que sea como algo diferente. Realmente no busco meterme de lleno en el lenguaje y meterme de lleno en aspectos muy metódicos. Entonces, en ese sentido, voy a estar presentando esto como si estuviera presentando un tema como cualquier otro y como si fuera una plática normal entre amigos. Y sí, no quiero ser como que esto parezca muy tedioso realmente. Entonces, pues vamos a empezar. Muy bien, Karime, pues déjate, te presento. Eh, Karime, aquí tengo su semblanza, es estudiante de la licenciatura en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Participó en el concurso, en el curso, perdón, Formas Sonoras de Divulgación de la Historia, impartido por el licenciado Héctor Buenrostro. También ha participado en los debates por televisión en torno a los 500 años de conquista española en México por la doctora Noemí Cruz Cortés, una gran investigadora del México antiguo, por cierto. También, bueno, en lo que corresponde en sus líneas de investigación, eh, trabaja lo que es proceso de conquista en México, nacionalismo mexicano y movimiento maderista, además de que también trabaja la historia de las religiones y de las creencias. Pues bueno, Karime, te doy la palabra y mientras voy cargando las diapositivas. Ok, antes de iniciar como tal con la presentación que Fausto nos pondrá en pantalla, como ya mencionaba, quería recalcar por qué es importante estudiar aspectos religiosos en la disciplina histórica. Bueno, personalmente hay dos cuestiones generales y considero que son de las más importantes para que este tipo de temas se traigan a discusión. Bueno, el primero que quiero tocar es relacionado a la espiritualidad y la religión de los seres humanos como tal. Como ya lo mencionaba, esto forma parte de la cultura, es un elemento cultural. Y ustedes se van a preguntar, bueno, pero ¿qué es la cultura? ¿A qué te refieres con que la religión sea un aspecto cultural? Y bien, pues bueno, la cultura, y esto lo estoy diciendo desde mi parecer, no estoy hablando en general por todos los historiadores. Para mí la cultura lo es todo, todos los elementos que conforman todo lo que rodea al ser humano en su entorno, en su ambiente, como lo quieran llamar, es cultura. Por ello, la espiritualidad y la religión forman parte del ser humano. Y en este sentido, insisto, se tiene pues, que estudiar las creencias, las prácticas, todo lo que tenga que ver con la espiritualidad y la religión. Es una parte esencial. Ok. Y bueno, para igual entrar en el tema, también quiero recalcar la diferencia entre la religión o religiosidad y otro término que tiene que ver con la espiritualidad. Vamos a iniciar con el de religión. Bueno, la religión o la religiosidad tiene que ver con un conjunto de creencias, prácticas, ritos atribuidas a una institución. Y en este caso vamos a hablar concretamente del cristianismo, de la Iglesia Católica. Entonces, a eso me quiero referir con religión. Por otra parte, la espiritualidad es un componente de esa religión o de esa religiosidad. En este sentido, la espiritualidad puede pertenecer o no pertenecer a esta institución, porque básicamente la espiritualidad tiene que ver con cada individuo. Realmente cada uno de nosotros puede creer o no creer en, no sé, en este caso, en un ser superior. ¿Y qué tiene que ver todo esto?
Bueno, principalmente vamos a hablar cómo se van transformando este tipo de creencias, este tipo de, bueno, básicamente la institución, ¿no? Que es la institución católica. La espiritualidad, como ya decía, constituye una parte fundamental del ser humano. Se busca estabilidad emocional, paz, tranquilidad. Básicamente es aquellos cuestionamientos, aquellas preguntas sobre la realidad humana, sobre la existencia, el origen, el sentido de la vida. Tanto en la religión católica como en otro tipo de religiones, sabemos que todas estas prácticas religiosas o de espiritualidad tienen que ver con que el hombre se pregunta sobre su origen, básicamente. Uno de los principales preceptos es encontrar la respuesta de dónde venimos, cuál es nuestro origen, hacia dónde vamos, cuál es el propósito. Esto es como uno de los puntos esenciales del por qué se estudian las religiones en la disciplina histórica y es, creo yo, de los más importantes. Ese es el primer punto. Por otra parte, quiero mencionar ya como la institución católica, como la institución que conocemos hoy en día y que se ha venido formando a través de varios siglos, yo lo considero como un símbolo o un estandarte de unidad e identidad. Bueno, aquí quiero comentarles un dato. Y es que hasta antes todavía del siglo XVI aproximadamente, en Europa había como un código de identidad. No se reconocían ellos mismos como europeos. El decir ellos son europeos es distinguirlos obviamente de otro tipo de cultura, otro tipo de vida, pero ellos a sí mismos no se identificaban como europeos. ¿Cuál era su símbolo de unidad? Pues era precisamente esto, que ellos decían, nosotros los cristianos. Y al referirse a cristianos, tenía que ver justamente con todo este territorio que en la actualidad les llamamos o llamamos Europa. Muy bien, pues estos son básicamente los dos puntos que considero importantes para estudiar este tipo de temas y les voy a dar una serie de características que están atribuidas a este tipo de herejías. Estamos hablando de herejías que surgen durante la Edad Media. Por supuesto que, bueno, la Edad Media está compuesta desde el siglo quinto, perdón, hasta el siglo 15, entonces podemos ver que son muchísimos años de diferencia, pero específicamente vamos a hablar de estas herejías que se van consolidando a través de aproximadamente el siglo XI, el siglo XII. También quiero comentarles que, bueno, muchos de aquí, al escuchar Edad Media, eh, tenemos como este afán por relacionarlo con el ambiente religioso, particularmente, ¿no? Y aquí es donde entra eh, como estas, um, entra aquí como esta parte controversial en la que decimos, bueno, pues es que todos eran, así lo decimos, todos eran en esa época pues ignorantes porque todos estaban atados a la religión, realmente el ambiente, el entorno tenía que ver con eso y todo estaba relacionado a eso. Y pues esto es falso, ¿no? O sea, realmente sí, la religión constituía una parte esencial, pero vamos a ver por qué, o sea, por qué realmente eh, en su realidad tenía que ver como con estas cuestiones filosóficas de la vida, ¿no? Realmente vamos a entender por qué era así, y no simplemente atribuirles esas cuestiones negativas. Todo esto comienza porque el clero, insisto, la institución católica, era quien poseía la verdad. Las doctrinas y dogmas eran sancionados por la iglesia, eran sancionados por la iglesia, perdón, debido a que para ellos eran las únicas enseñanzas y las que ofrecían algo diferente a esto eran consideradas erróneas, aunque estuviesen basadas en los evangelios, en los propios evangelios, y aunque estuviera basado en la Biblia,
pues eran erróneos, porque ya se estaba creando como todo un dogma. Bueno, más adelante vamos a ver qué tiene que ver los dogmas, cuál vendría siendo como su definición y por qué, digamos, la Iglesia Católica se cerró o sí, se encerró como en esta idea, ¿no? De que nosotros poseemos la verdad y todo aquel que esté en contra de esto, pues es considerado hereje. Todos los herejes importantes, fuesen o no dualistas, ahorita vamos a ver lo que significa ser dualista, fomentaban la devoción a las escrituras y a la vida de Cristo y los apóstoles. La vida evangélica fue el modelo más importante de piedad cristiana durante la Edad Media. Esto también nos revela que los propios herejes no estaban tan en contra de las escrituras, de las enseñanzas de Cristo. Básicamente, estas herejías se constituyen en contra de la institución. Entonces, este es un punto importante. Las herejías van en contra de la institución de la Iglesia Católica y no en contra de los preceptos y enseñanzas pues de la Biblia, de los Evangelios y de Cristo. Y esto es debido a que entra como un problema entre estos herejes y la institución, debido a que muchos de estos practicaban una vida de pobreza, de predicación activa, y esto surge como un valor fundamental para los heréticos. Disculpa, Karime, todavía no le cambio las diapositivas. ¿Tú me vas indicando? Ah, sí, no, estoy haciendo como una introducción al tema, pero yo te digo, ¿sí? Muchas Perfecto. gracias. Sí, gracias. Ok, también el pensamiento de los herejes, pues con el tiempo y como otras cosas a través de la historia, pues se van modificando y también vamos a ver justamente esta transición del pensamiento bogomilo al pensamiento cátaro. Vamos a ver como este cambio, tal vez algunos puntos en los que difieren, en los que se pueden encontrar semejanzas y vamos a analizar un poco el pensamiento, básicamente. No sé si me puedas apoyar ahora sí, cambiándole. Sí, bien. Ahora, como les decía, vamos a iniciar con esto y para entender el por qué la Iglesia Católica pues decía que otras personas eran herejes, pues es importante ahondar sobre el tema de qué es un hereje, qué es la herejía, porque a veces creemos que es todo aquel que va en contra de, insisto, estos preceptos, pero también hay que hacer como ciertas puntualizaciones, ciertas focalizaciones. Entonces, pues vamos a platicar un poco sobre este concepto y también nos vamos a dar cuenta de que pues fue cambiando a lo largo del tiempo. Ok, si buscamos herejía en la definición de la RAE, bueno, arroja estos tres resultados. El primero, en relación con una doctrina religiosa, error sostenido con pertinacia. El número dos, sentencia errónea contra los principios ciertos de una ciencia o arte. Y la tres, disparate, acción desacertada. Entonces, pues todo esto va en contra, pues, en contra de un tipo de pensamiento, en contra de algo que ya está establecido. En cambio, si nos vamos a la definición etimológica, la palabra herejía es de origen griego y el significado es opción. La palabra herejía está ligada, como ya decía, comúnmente a cuestiones religiosas. En este sentido, es todo aquello que se pronuncia en contra de los principios establecidos por tal doctrina, la institución católica, sobre todo cuando se dice de forma frecuente y persistente. La herejía refiere entonces a afirmaciones erróneas que se realizan en contra de un conjunto de ideas defendidas por quienes sentencian una opinión opuesta. Se trata de una aparente mentira o distorsión de creencias inmutables e irrevocables. Estas dos palabras, inmutables e irrevocables, son las que definirían eh, el cómo se conducieron algunos integrantes de la Iglesia Católica, ¿no? Porque realmente ellos creían poseer la verdad
y esto pues los llevó a un claro conflicto. ¿Crees que le puedas pasar a la siguiente? Por favor, sí. Bueno, por lo tanto, ¿qué es un hereje? Pues es una persona que niega alguno de los dogmas establecidos en una religión. Es una persona que decide o se aparta de la doctrina o normas de una institución, una organización o una academia, ¿no? Ya sabemos de qué tipo de institución estamos hablando y por qué se les considera herejes. Entonces, ¿crees que me puedas apoyar con la siguiente? Bien, para entender las herejías, hay una parte constitutiva en, pues en la Biblia, en los estudios teológicos. En esto voy a hablar desde lo que he investigado y lo que conozco, porque claramente no estudio teología, pero sí me gustan ciertos temas. Y también aquí hay que hacer una puntualización. Muchos de nosotros estuvimos como creados en un entorno en el que pues prácticamente nos influenciaron con pues aspectos religiosos, ¿no? Personalmente vengo de una familia católica en la que pues intentaron inculcarme todo este tipo de pensamientos. ¿Y a qué voy con esto? Que en su mayoría aquí en México, hablando del caso mexicano, tenemos muy presentes este tipo de enseñanzas. Entonces, creo yo que si hablamos de este tema de religión, no vamos a estar muy distanciados o muy apartados de esto, ¿no? Entonces, por eso voy a entrar como ya de lleno con el pensamiento de que tal vez ustedes conocen algunas cosas que vienen en la Biblia o conocen algunas cosas que ya supongo que están como predeterminadas por nosotros mismos, por nuestros padres, nuestra cultura, como ustedes quieran llamarle. Entonces, vamos a entrar a esta parte que se llama herejías cristológicas. Y bueno, ¿qué son las herejías cristológicas? Esto tiene que ver con el misterio en torno a la figura de Jesús. Por su parte, la cristología es una rama de la teología que estudia a Cristo como persona y todo lo relacionado como a sus obras, a sus milagros. Entendiendo esto, a través de los siglos, durante la Edad Media, surgieron diferentes herejías cristológicas, es decir, que tenían relación con la figura de Cristo. Voy a hablar sobre las más importantes y de forma muy general porque es un tema muy extenso, pero vamos a hablar de los conceptos más importantes para entender el pensamiento bogomilo y posteriormente el cátaro. La primera herejía cristológica tiene que ver con el docetismo. El docetismo enseñaba que la materia era mala, especialmente la carne. Por lo tanto, esta doctrina no podía aceptar la idea de que lo divino pudiera formar parte, una unión, o tuviera una unión con lo humano. Negaba enteramente la humanidad de Cristo. Defendía que el cuerpo humano de Cristo no era real, sino aparente. Esto va a ser muy importante porque los bogomilos van a negar que Jesús murió en la cruz. Básicamente porque no era un ser humano, no era por completo un ser humano, entonces no pudo morir. Esto es muy importante. El adopcionismo tiene que ver con que Cristo era solamente un hombre al que Dios adoptó como hijo en el momento de su bautismo y al que confirió una potencia divina para que pudiera llevar a cabo su misión en el mundo. Es decir, aquí se le está negando como la cuestión divina, ¿no? El ebionismo es una corriente de pensamiento que se extiende dentro del judeocristianismo y que negaba la divinidad de Jesús, reconociendo en él simplemente a un hombre. Ok, esto tiene relación con el anterior. Posteriormente, el arrianismo sostuvo que Jesús no es propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, la cual no gozaba de divinidad y fue empleado para la creación del mundo. Con esto, el arrianismo postuló la existencia únicamente de Dios y la de un solo principio, el Padre. Es decir, aquí se le está restando como peso e importancia a la figura de Cristo. Ya podemos entender por qué hay como ciertas fricciones entre el cristianismo ortodoxo y este tipo de creencias. El apolinarismo, su doctrina, ay, perdón, creo que
¿Me puedes ayudar cambiándole? Gracias. El apolinarismo. Su doctrina se basa en la negación de la naturaleza humana de Cristo. Él argumentaba que Jesús no era humano, que era un ser divino encarnado en un cuerpo sin alma. Aquí es todo lo contrario, aquí se le está atribuyendo solo la cuestión divina, pero todo lo humano se le está negando. Monotelismo. Sostenían la creencia que en una sola voluntad en Cristo. Para ellos, si Cristo tenía, como afirmaba la ortodoxia, dos naturalezas, existían dos voluntades, pero la humana actuaba siempre de acuerdo con la divina. Es decir, aquí hay como un dominio del poder divino sobre, pues digamos, las capacidades humanas. El monofisismo. El monofisismo se basa en el rechazo de la doble naturaleza de Cristo. No creen que Jesús tenga una condición divina y a su vez una condición humana. Solo le atribuyen el carácter divino. Y por último, el nestorianismo. En este se distinguen Cristo dos personas, una divina y otra humana, de manera que son independientes, pero unidas en Cristo, como hombre y Dios. Por otro lado, la doctrina ve a la Virgen María no como madre de Dios, sino simplemente como madre de Cristo. Ok. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, por favor? Como podemos ver, este tipo de herejías cristológicas van a causar muchos problemas, muchas contradicciones, igual en sus propios postulados, y esto va a crear un conflicto y va a ser motivo de, pues, de persecuciones, de masacres, de muchísimas cosas. Para entrar en el tema, pues era importante definir este tipo pues, de conceptos que fueron cambiando y vamos ahora a entrar como en el ambiente del siglo X. Bien, los bogomilos es, vamos a llamarlo un grupo, sí, un grupo que surge en Bulgaria en el siglo X y ellos bueno, los temas y principios de sus enseñanzas marcan una clara ruptura con las herejías del mundo antiguo y resuenan a lo largo de toda la Edad Media. Es una de las más importantes debido a que tiene como cierto peso frente a la institución. Es decir, no es como cualquier otro movimiento que surge porque sí, y de plano, ahora sí que la iglesia los va a controlar, ¿no? De forma rápida, efectiva. Son importantes porque de verdad a la iglesia le costó muchísimo controlarlos y su dominio, su influencia, tuvo cabida a lo largo de 2 siglos aproximadamente, ¿no? Y actualmente, bueno, ya los cátaros siguen teniendo como su, bueno, no sé cómo llamarlo, tienen como que siguen conservando sus creencias. Obviamente ya no es como en el siglo X, pero siguen conservando todo este tipo de prácticas también. Ok, y para entender bueno, el bogomilismo, también hay que hablar como de las primeras fuentes, de las primeras menciones o de lo primero que se ha encontrado en lo que se menciona sobre los bogomilos o acerca de los bogomilos. Ah, permítanme un segundo. Bueno, la primera mención registrada sobre esta herejía está en una carta del patriarca Teoflacto Lecapenus, que se data alrededor del año 940, 950. Realmente no se tienen muchos datos sobre este documento y les voy a decir por qué. Como la institución eclesiástica ya que tenía dominio, pues es el catolicismo, la institución de la iglesia, tenía en su control o en su dominio todo este tipo de documentos. Realmente ellos controlaban todo este tipo de correspondencias, todo este tipo de textos, ellos lo controlaban. Entonces, en gran medida se destruyeron ciertas evidencias
que pudiesen hablar sobre los bogomilos o sobre cualquier otro tipo de herejía, porque realmente lo que se buscaba era pues desaparecerlos, ¿no? No les convenía que se supiera sobre la existencia de este tipo de movimientos o este tipo de pensamientos. Entonces, básicamente por esto no se tienen muchos datos acerca del propio, vamos a llamarlo, fundador del bogomilismo y de los documentos que hacen referencia al movimiento. Y bueno, como les decía, esto es como la primera mención registrada, ¿no? Alrededor del año 1940-1950. Y la primera fuente que ya podemos decir que tiene como aspectos más generales, más pistas, bueno, data de alrededor del año 970. Se trata de un testimonio ocular que se encuentra con el tratado del sacerdote búlgaro Cosmas. Este personaje va a ser muy importante. Este personaje, Cosmas, ¿me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Ok, este personaje, Cosmas, lo que va a hacer, va a aportar datos, pero no porque sea simpatizante del bogomilismo, sino todo lo contrario. Va a criticar algunos aspectos, algunas formas de pensar y prácticas, sobre todo, del bogomilismo, y es por eso que se va a volver como nuestra primera fuente principal o esencial para tratar el tema. Ok, aquí en este documento él habla acerca de Pope Bogomilo. Quiero hacer un paréntesis y quiero explicarles lo que significa Pope. Pope es un concepto que con el que se le atribuye a los sacerdotes que tienen que ver con el pueblo ordinario. Es un concepto que, si lo unimos con el nombre, Pope Bogomilo, tiene que ver como que este personaje Bogomilo estaba interactuando o tenía como que cierta influencia sobre el pueblo ordinario, sobre las personas pues común y corrientes, campesinos, gente, pues podríamos llamarla de clase baja, ¿no? Ya ahorita si lo queremos estratificar, pues de clase baja, ¿no? Era un sacerdote del pueblo. Él vivía en una zona muy influenciada por el Imperio Bizantino y la Iglesia Ortodoxa. Este es un elemento importante también para otro tipo de herejías, que, bueno, estos herejes, si los queremos llamar así, vivían en un entorno muy influenciado por la iglesia, ¿no? Y pues no nos va a sorprender que fueran ellos mismos que refutaran algunas características, algunas creencias de esta. Y bueno, él atrajo a numerosos seguidores de todo el Mediterráneo oriental. Las características, ¿me puedes ayudar con la siguiente? Vamos a entrar un poco ya en el pensamiento bogomilo para que veamos entonces cuál es el punto de fricción entre estos dos, entre estas dos instituciones, o bueno, entre estos dos pensamientos. Bien, ellos no pensaban que Jesús era una persona real. Había sido una especie de ilusión, de alma, no alguien de carne y hueso. Por lo tanto, no se podía crucificar a una criatura aparentemente no humana. Su muerte fue pues simulada, ¿no? Ellos creían que su muerte había sido simulada, que no había sido cierta. Ellos creían en un Dios creador. Bueno, pero para esto hay que mencionar algo. Dios tuvo dos hijos, Satanael y Miguel, ¿no? Ellos también pensaban que Satanael era creador de la materia. Entonces, en este sentido, los seres humanos éramos obra del mal. Y aquí vamos a ver un choque con con la institución católica, porque, bueno, muchos de aquí sabemos que, o nos han dicho que Dios fue el creador, pues, del cielo y de la tierra, ¿no? Digamos, de los aspectos, de las cuestiones divinas, pero también de las cuestiones del mundo, ¿no? De las cuestiones materiales. Y aquí entra un punto en el que de verdad van a decir que no, que están mal, porque ¿cómo es posible que el propio diablo creó a los seres humanos y somos obras del mal? O sea, que realmente nosotros éramos
éramos malos. Esto era así, así lo decían. Éramos que los seres humanos éramos malos por, por sí mismos, ¿no? O sea, per se. Antes de cualquier cosa, éramos malos. Ellos no se casaban, no procreaban, porque no querían seguir con la creación maligna. A mí esto, pues, se me hace muy curioso y la primera vez que yo lo leí, pues, me dio mucha risa, pero pues es que ellos realmente lo pensaban así, ¿no? Ellos no practicaban el celibato fielmente porque de verdad ellos no querían procrear más, no tenían, pues, no sé, estas relaciones carnales, ¿no? Negaban la Santísima Trinidad. No podía, ellos no creían que hubiese como alguna consistencia, creían en el dualismo de Dios y de Satán. Ellos creían en la reencarnación, ellos sí creían en la reencarnación y rechazaban los sacramentos, no aceptaban el Antiguo Testamento, solo pues hacían parte de ellos los salmos y lo que tiene que ver con los profetas. Como ya lo mencioné, practicaban el celibato. Por ello se les consideraba homosexuales y sodomitas ante los católicos. O sea, los católicos creían que los bogomilos eran homosexuales y sodomitas porque creían que tenían como otro tipo de práctica sexual, pero lo cierto es que no, sí practicaban el celibato. Y pues bueno, ellos negaban la cruz. Ellos negaban la cruz básicamente por una cuestión. Bueno, Jesús murió en la cruz. Y por lo tanto el símbolo de la cruz era enemigo de Dios, ¿no? Porque digamos que la cruz fue uno de los elementos que mató a su hijo. Entonces, en este sentido, no había como cierta coherencia o cierta relación con que se le adorara o con que se adorara la cruz. Y bueno, todo este tipo de pensamiento, también ellos vivían en la sencillez, ellos abandonaron pues todas sus riquezas, su vida diaria o todo lo que tiene que ver con aspectos materiales para vivir pues una vida de pobreza, de sencillez, eran considerados bondadosos, humildes, tranquilos y en general, pues este es un elemento importante, rechazaban el mundo material. Y bueno, ¿cómo terminaron los bogomilos? Esto es algo interesante. ¿Crees que puedas pasarle a la siguiente, por favor? ¿Otra? Ok. Y la siguiente. Bien, aquí ya vamos a hablar un poco sobre esa transición de los bogomilos a los cátaros, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que pues este grupo bogomilo tiene influencia en los grupos cátaros o en la posterior herejía, que realmente los cátaros sí fueron perseguidos durante mucho tiempo y realmente tuvieron como, creo yo, mayor peso que estos bogomilos, ¿no? Bueno, los bogomilos se dirigen, y esto no es como de un día para otro, poco a poco van, pues, avanzando en cuanto al territorio, se van esparciendo, es un proceso largo, ¿no? Realmente no fue de la noche a la mañana, ya se fueron distribuyendo a lo largo del territorio europeo, simplemente, pues sí, fue cuestión de tiempo, ¿no? Bueno, se dirigen al norte de Italia y es allí donde surge el catarismo italiano, pero no quiero hablar del catarismo italiano porque no tuvo como tanto peso como el catarismo en Francia. Y esto es algo pues también muy, muy importante. Porque a lo largo de ese recorrido, pues van hacia el sur de Francia y en esta época, o sea, en estos primeros momentos todavía no se ve como cierta unidad, todavía no hay como ciertos grupos unitarios de cátaros. Son unas cuantas personas que tienen el pensamiento bogomilo muy presente, pero que todavía no se van a hacer, todavía no van a salir como a relucir, ¿no? O todavía no va a ser un problema para ser pues perseguidos, ¿no?
Ok, vamos a hablar entonces, y ya vamos a entrar de lleno a los cátaros y la cruzada albigense. A estas personas que todavía conservaban este pensamiento, se les puede llamar cátaros o albigenses. Y bueno, se les llama albigenses por la ciudad de Albi. Es una herejía, ya, bueno, ya considerada una herejía, que surge en el siglo XII y se va como, bueno, va teniendo como mayor peso a lo largo del siglo XIII, ¿no? Y esto, pues ya lo he dicho, en el sur de Francia. Se considera que son sucesores directos de los bogomilos porque su forma de pensar, su pensamiento o sus ideologías están pues muy fuertemente relacionadas. El catarismo se comprende como la combinación de disensiones religiosas occidentales y el dualismo religioso de Bogomilo. Y bueno, vamos a entrar un poco sobre el contexto político, social, en el que fueron perseguidos los cátaros. Bien, la cruzada albigense fue convocada por el Papa Inocencio III. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, por favor? Con la otra. Con la otra. Es que ya. Ok, sí, eso está perfecto. Bien. Eh, Inocencio III, y específicamente fue en el año de 1209. Esto para erradicar el aumento de la herejía en el sur de Francia. El esfuerzo más concentrado y destructivo de la Iglesia, pues para imponer la ortodoxia religiosa, ¿no? Y bueno, ya hasta aquí avanzado el tema, quiero comentarles que no es, bueno, hablar de este tipo de herejías no es también dejar a la Iglesia Católica como los malos del cuento, ¿no? Porque regularmente hablamos de herejías, de Inquisición, y se les ve como los malos, ¿no? Realmente los malos contra los buenos, que tuvieron como ciertas eh, formas de tal vez de manifestar su descontento, pero no quiero que se vea así, como los buenos y los malos, simplemente hay que verlo todo desde su contexto y de por qué resultó este conflicto. O sea, no estoy diciendo aquí que la Iglesia Católica haya sido mala, simplemente hay que explicar el porqué de todo esto, ¿no? Y bueno, haciendo esta aclaración, el Papa Inocencio III le envía una carta a Raimundo VI de Tolosa, que es conde de Toulouse, bueno, fue conde de Toulouse, quien toleraba a los cátaros en su territorio. Para la época había como una fuerte diferencia, vamos a llamarlo así, entre el norte de Francia y el sur de Francia. Esto relacionado a cuestiones religiosas y políticas, o sea, realmente no había unidad en Francia. Como sabemos, para esta época, pues todavía no surgen los nacionalismos, todavía no surge la unidad política ni sociocultural. Realmente para esta época, pues todo está disperso en reinados, realmente no hay como una clara, no hay algo como que defina a cada una de las naciones, ¿no? Entonces, el norte y el sur estaban como en constante disputa. Y bien, este conde toleraba a los cátaros en su territorio. Y bueno, Inocencio III le pedía constantemente que terminara con esa situación. Lo amenazaba con la excomunión, con despojarlo de sus tierras y poner en contra de él a los reinos vecinos. Como les decía, es una etapa también donde se está pues viviendo constantes guerras, ¿no? En general, todo ese ambiente de la Edad Media, pues sí tiene que ver como con muchas guerras. Bien, con el apoyo de los varones del norte de Francia, que estaban muy interesados en adquirir territorios, eh, y teniendo como principal, vamos a llamarlo, pretexto, la supresión del catarismo, ¿no? O sea, ellos decían que querían erradicar a los cátaros, pero lo cierto es que querían territorio, querían poder y querían muchas otras cosas más. La cruzada, perdón, causó graves daños en la cultura, en la sociedad del sur del país, además de innumerables muertes, ¿no? Que es como lo de mayor peso. Las principales víctimas de ese ataque fueron los campesinos y aldeanos, que habían sido atraídos en grandes números por las predicaciones y el comportamiento de los cátaros.
después de, pues, de muchos intentos perdón, el Papa Inocencio le decía constantemente a Ramón bueno, que eliminara que de cualquier forma a los cátaros, él realmente los toleraba. Y aquí quiero hacer otro comentario, otra como pequeña intervención sobre el tema, y es que ustedes van a pensar, pero ¿por qué se dieron este tipo de herejías si se supone que la Iglesia Católica controlaba ya sea la correspondencia, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales, lo que ustedes quieran, ¿no? Aquí hay un punto muy importante y es que estas herejías que surgen, ya casi terminada la Edad Media, tienen que ver con que eran apoyadas por el clero secular. Eran apoyadas, perdón, por el clero secular, no, eran apoyadas por la nobleza secular, por todos los condes, por algunos reyes, tuvieron cierto apoyo, ¿no? O sea, realmente no era como que cualquiera pudiese levantarse en contra de la iglesia y fuera apoyado por el rey, por el conde, por el varón, por lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, realmente aquí hay una correspondencia de que de verdad estas personas importantes dentro de la política apoyaban estos movimientos y lo apoyaban por una razón, porque ya en esta etapa se vive como ya una decadencia, un tanto una decadencia de la iglesia con respecto a, bueno, críticas también, que va más orientada a esto, críticas hacia cómo están conduciendo su administración en aspectos económicos, ¿no? Cómo se está conduciendo la Iglesia Católica y cuáles son pues esos comportamientos que no van muy de acuerdo con lo que en su momento fue el cristianismo, ¿no? O el cristianismo antiguo. Y bueno, la excomunión se agravó para Ramón cuando Inocencio III confirma esta acción el 29 de mayo de 1207. ¿Sí? Posteriormente, para el año 1208, Inocencio proclama una cruzada contra Ramón y sus territorios. Le dice, como ya te aguanté muchas, ya te pasé muchísimas cosas, no quisiste entender, pues ahí te va, ¿no? Y bueno, para el año 1209, un año después, y después de muchas peleas y muchas cosas, aquí no quise ahondar mucho sobre la cruzada porque la verdad son muchísimos datos, son muchísimos personajes, se enreda. Si tal vez presentamos aquí la cruzada, nos podemos llegar a confundir y enredarnos. Entonces, es mucha información. Pero básicamente para el año 1209, Ramón, el conde Ramón, es reinstaurado a la comunión. Ya después de muchos problemas y conflictos, le dicen como de, bueno, está bien, te perdonamos, porque él aparentemente ya se había como subordinado a la iglesia, y lo cierto es que no, porque digamos que él apoyaba el catarismo, pero porque tenía como relación con sus beneficios personales políticos. Entonces, por eso apoyaba el movimiento pues, del catarismo, porque el catarismo denunciaba las prácticas de algunos sacerdotes, de algunas figuras importantes dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso, hasta cierto punto, a Ramón le convenía como apoyar estas herejías. Y bueno, ¿me puedes ayudar con la siguiente, por favor? ¿Me ayudas hasta la parte de los últimos cátaros? Por favor. Creo que es la siguiente. Los últimos cátaros. Sí, por favor. Y bueno, después de todo este asunto, el problema del catarismo, digamos que entra en un estado en el que ya no causa como algún tipo de problema, algún tipo de conflicto. Y vamos a hablar de los últimos cátaros. Permítanme un segundo. Ok, tras un largo enfrentamiento entre católicos y cátaros, desaparecen en el siglo XIV.
Y algunas de las causas más importantes de su desaparición, estamos hablando de los cátaros, les digo, hubo un momento en el que ya no se les perseguía, en el que, digamos, hasta cierto punto fue como dejarlos por la paz, hasta cierto punto. Pero su desaparición también tiene que ver como con problemas internos mm, de la propia doctrina, ¿no? Bueno, entre ellos también hubo como ahí ciertas cositas que provocaron que desapareciera, ¿no? Una de ellas es la división entre dualistas absolutos y moderados. O sea, había quienes eran pues muy radicales en su pensamiento y que hasta cierto punto pues también se volvieron intolerantes, ¿no? Y pues ahí se distanciaron. Los propios cátaros tuvieron un distanciamiento. Y la segunda tiene que ver con la desaparición del apoyo de la nobleza. Ya en esta etapa muchos nobles ya no los apoyaban, realmente ya no tenía como cierto peso sus creencias. Otra tiene que ver con la persecución de la Iglesia Católica. Muchos cátaros murieron. Esto también es un punto importante. Muchos murieron. Y la cuarta tiene que ver con la doctrina, que la doctrina estaba llena de contradicciones. Esto provocó el distanciamiento de conversos potenciales y creyentes, o sea, personas ajenas a su movimiento, pues ya también no querían como convertirse al catarismo porque había pues, ciertas irregularidades. Y esto tiene que ver con algo específico. Ellos pues negaban la vida, ¿no? Como ya habíamos hablado, negaban la reproducción y por lo tanto, aquí entra algo muy chistoso, a mí me causa un poco de gracia, porque ellos tenían rechazo a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, pues muchas mujeres se opusieron a los cátaros. Hay una parte de un libro que ahorita les voy a recomendar en la que se dice que los cátaros pues se burlaban de las mujeres embarazadas, ¿no? O sea, realmente los cátaros estaban en la calle y veían a una mujer embarazada y pues se burlaban de ella porque le decían como de, pues es que tú tienes en tu vientre a un ser maligno y vas a dar vida a un ser maligno, ¿no? Y esto pues provocó pues muchas contradicciones, muchas cuestiones negativas. Bien, pues la comunidad cátara pudo crecer más, ¿no? Pero la Iglesia Católica pues estaba decidida a erradicarlos y pues como ya dije, tenían pues problemas entre ellos mismos. De esta manera, la Cruzada Albigense había evolucionado de una campaña religiosa a una especie de operación político-militar, ¿no? Realmente el enfoque que se tenía ya no era tanto la cuestión religiosa, ya iba más por aspectos políticos, militares, de poder, de territorio, ¿no? Y bueno, en, hay algo que se llama el Tratado de París y este dio pie a una guerra en 1229 que socavó con el apoyo a los cátaros en Occitania y limitó sus lugares de refugio. Esto es muy importante porque los cátaros hasta ese momento pues podían predicar en lugares públicos, podían platicar sobre su pensamiento de una forma en que los toleraban, ¿no? Pero a partir del Tratado de París, pues ya no hubo lugares, ya no hubo espacios en los que ellos pudiesen seguir predicando, seguir pues expandiéndose. Puede que la consecuencia más importante del tratado y de la derrota de Ramón VI y su linaje fuese la transformación de Toulouse, que pasó de ser de uno de los grandes centros de herejía cátara a ser ya una ciudad católica. O sea, hasta cierto punto o hasta este momento podemos ver que la institución de la iglesia triunfó sobre los cátaros. Aunque Ramón se hubiese resistido a los esfuerzos por suprimir la herejía hasta principios de la década de 1240 e incluso hubiese apoyado la revuelta de los cátaros y sus aliados nobles, pero en 1243 se convirtió definitivamente en un enemigo agresivo de los herejes y proclamó públicamente su desaprobación y su intención de perseguir a los cátaros. Y bien, aquí hay que grabarnos una fecha, pero no por acumular ese dato, simplemente porque es, bueno, relacionarlo con el siglo, ¿no? Porque en 1230
se establece un cuerpo judicial regular para eliminar la herejía, y esta fue fundada por el Papa Gregorio IX. Principalmente solicitó ayuda a los dominicos y posteriormente se unirían más órdenes religiosas, con el objetivo de descubrir herejes y restituirlos de la fe. Y bien, en Toulouse, 5.000 personas fueron interrogadas entre los años 1245 y 1246, quienes eran condenados a prisión, al exilio y a la pérdida de propiedades. Bajo presión, los acusados denunciaban a otros para demostrar su compromiso con la iglesia, ¿no? Esto era como muy regular. Como para salvarse a sí mismos, atacaban a otros o denunciaban a otros. Con ellos se produjeron ataques en contra de los inquisidores y algunos fueron asesinados o expulsados de la región. Los cátaros creyeron que así cesarían los castigos impuestos por la Iglesia Católica, es decir, matando a los inquisidores, cesaría este problema, pero ocurrió todo lo contrario. Después ellos respondieron con la invasión de Montsegur y este es un acontecimiento que da como fin al movimiento cátaro en apariencia, porque esta es una respuesta, ¿no?, de la institución de la iglesia y con la caída de este mismo castillo, donde quemaron a 200 perfectos cátaros. Y bueno, esto fue un acontecimiento importante para la doctrina cátara porque muchos de sus líderes, digo 200 perfectos cátaros, fueron pues asesinados, murieron en ese ataque y, y aparentemente ahí quedaron los cátaros, o sea, aparentemente ahí terminó todo, pero lo cierto es que no. Hubo como un resurgimiento y lo que se le podría denominar como un renacimiento cátaro alrededor del año 1299-1310. Es de verdad un lapso muy pequeño. Y bueno, esto, hay como este renacimiento, pero con ideas un poco modificadas. Dentro de esta doctrina cátara, que ya es un poco distinta, los asesinatos y ataques físicos eran sancionados, pero tuvieron que aceptarlo pues para defender a sus líderes, tenían que defenderse. Eh, y un personaje muy importante para este renacimiento cátaro fue Pierre Autier en Francia. Tomó medidas para extender su influencia pues por toda la región y, y se fueron como expandiendo. Realmente hubo pues sí, un resurgimiento. Y bien, este nuevo pensamiento cátaro y específicamente de Autier, de la familia Autier, los cuerpos, tiene que ver con que los cuerpos sean la creación del diablo, nuevamente, y pues son diabólicos, ¿no? Se llegaría a la salvación y volverían al cielo los fieles, los creyentes, después de 7 a 9 transmigraciones, ¿no? Es decir, después de, vamos a llamarlas 7 vidas, o 7 reencarnaciones, para ser más precisa, se llegaría, pues se regresaría al cielo, ¿no? Una alma encarcelada por Satán tenía que ser transferida de un cuerpo a otro hasta llegar al de un cátaro consolado. La resurrección sería solo espiritual, no física, porque los cuerpos humanos fueron creados por Satán. Asimismo, rechazaban el bautismo y la inmersión en agua del niño, porque digamos que era una edad en la que los niños no eran conscientes y que no podían aprobar, pues sí, no podían aprobar de forma consciente este sacramento. Ellos rechazaban la misa, la Eucaristía y el matrimonio. Ya sabemos por qué. Rechazaban el matrimonio. Cristo era un espíritu puro que solo parecía adoptar forma humana. No sentía necesidades humanas. No comía, no bebía, sentía hambre, sed, calor, frío, por lo tanto no podía morir. Y nuevamente surge este pensamiento de que negaban la muerte de Cristo en la cruz. Y pues los apóstoles representaban la verdadera iglesia, ¿no? Los evangelios y los apóstoles eran muy importantes para ellos. Autier mantenía que María no era en absoluto una mujer, sino la voluntad de hacer el bien. Solo eso. También hay un rechazo por la veneración de los santos, de las imágenes. Y aquí cabe señalar otra vez el punto en el que esta familia Autier tuvo éxito debido a que pues
prácticamente se codeaba con gente importante de la nobleza francesa, ¿no? De esa época. Entonces, esto sí es un punto muy, muy, muy importante. Y Fausto, no sé si me puedas apoyar con ya lo último, donde dice conclusiones. Ok. Y bueno, como ya mencionábamos en un inicio, es importante hablar de estas herejías, no solo porque es una parte constitutiva o que constituye eh, aspectos culturales del ser humano, sino también para ver cuál fue la reacción, cuál fue el efecto de la Iglesia Católica como un componente de unidad, de identidad, y que hasta, yo digo que hasta nuestros días lo sigue siendo en la mayor parte pues de diversas naciones, realmente lo sigue siendo. Y también tiene que ver con, podríamos llamarlo incluso hasta intolerancia de la Iglesia Católica, pero no creo que sea así, porque al menos yo considero que estas herejías son como el resultado de que realmente estos herejes no buscaban estar en contra de la Iglesia Católica, sino, no, perdón, no buscaban estar en contra de los preceptos de la Biblia, de los evangelios, sino todo lo contrario, ¿no? Estaban opuestos a la institución. Aquí está, es un ataque directo a la institución y a cómo esta institución llevaba esas prácticas, esas creencias y esos ritos, ¿no? Entonces, pues de mi parte serían esas las conclusiones. Eh, y si alguno también quiere agregar alguna otra conclusión o por qué considera que este tema es muy importante, lo puede hacer. Y pues me parece que esto ha sido todo de mi parte. Muy interesante, Karime. Es muy interesante todo esto que abordas sobre, bueno, yo lo veo como diferentes formas de interpretar las mismas escrituras, simplemente que pues una es la oficial, la institucional, y las otras son diferentes interpretaciones que van saliendo conforme se va este, racionalizando la misma doctrina. La gente va buscando diferentes interpretaciones a los mismos escritos. Veamos, vamos a ver si quién gusta participar. ¿Alguna pregunta, algún comentario para lo que acaba de presentar Karime? Todo es bienvenido. Ya sea que pidan la palabra aquí en el chat o bien levanten la mano. Hay una opción en su mismo dispositivo que dice levantar la mano. Vamos a ver quién gusta participar. Ok, adelante Ricardo. Bueno, me pareció muy interesante la exposición. Yo no me dedico a las religiones, se me hace un poco complicado, pero hasta eso siento que la exposición estuvo sencilla. Eh, Tendría yo nada más una pregunta ¿los cátaros siguen existiendo en menor medida o simplemente ya prácticamente están extintos? ¿Qué fue de ellos después de el siglo XIII? Eh, bueno, por lo que investigué, siguen, bueno, ya en menor medida, pero digamos que siguen teniendo pues sus iglesias, sus congregaciones, sus ritos, y que incluso pues se fueron como extendiendo a lo largo de más territorios, ¿no? Pero pues insisto en que en la mayoría de las naciones lo que predomina pues es la iglesia, perdón, la iglesia católica, ¿no? Lo que conocemos como catolicismo, y así como a forma de especulación, pues creo que siguen persistiendo en muchas naciones de Europa,
pero pues sí fue como mayor, sí, mayor su presencia en Francia y en toda pues esta parte como del Mediterráneo. Ok. ¿Quedó respondida tu pregunta, Ricardo? Sí, no sé si me di a entender muy bien. Sí, sí, de hecho, o sea, estoy pensando en más preguntas, pero esa ya quedó contestada. Muy bien, Ricardo. Sí, puedes plantear las preguntas que quieras, igual. Tenemos un poquito de tiempo. No sé si alguien más tenga por lo pronto alguna otra pregunta, algún comentario, algo que no les haya quedado del todo claro durante la exposición. Vamos a ver quién se anima. Vamos a ver. Pero bueno, en lo que alguien se anima, Karime, pues yo quiero comentar un poco sobre lo que hablaste. Llama mucho la atención cómo muchas veces pensamos que la Edad Media, por ejemplo, era un periodo de oscuridad, de ignorancia, pero creo que eso en parte lo entendemos así porque tenemos la idea de que todo lo que tiene que ver con religión es algo que es ignorancia, tiene que ver con algo que va en contra del progreso. Pero no es lo que no nos ponemos a pensar es que tenemos que entender cada situación en su respectivo contexto. Y en el caso de la Edad Media, la actividad humana dominante justamente era la religión institucionalizada o en proceso de. Entonces, pues me pareció muy, muy importante esta aclaración que hiciste al principio de tu ponencia. Sí, claro, porque en gran medida, ah, disculpe, sí, en gran medida tenemos como este rechazo, ¿no? A la religión y, y ya aquí contándolo como experiencia personal, pues una cosa es lo que yo diga desde pues mi vida personal, desde mis creencias personales y otra como pues como historiadora, ¿no? Realmente saber que sí hubo una gran pues influencia de cómo hubo una hegemonía en el sentido de que hubo unidad, hubo identidad por parte de muchos pueblos, muchas naciones con respecto a la Iglesia Católica, ¿no? Eh, en este momento se me viene a la mente un texto de Burkhardt en el que él mismo lo dice, ¿no? Que realmente está estudiando los procesos de religión, no porque él sea religioso o porque comparta las ideas religiosas, sino porque eh, sabe que es una coyuntura muy importante para la humanidad. Sí, definitivamente es muy interesante todo esto. Y la forma en la que este historiador que mencionas lo aborda es bastante interesante. De hecho, yo una vez leí un poco de él y me gusta mucho cómo aborda este tema en particular. Bueno, aquí ya tenemos una pregunta. Primero voy a leer la pregunta de Andrea y luego le doy la palabra a Ricardo. Andrea González nos dice, buenas tardes. ¿Podrían darme más información sobre el Tratado de París de esa época? Mi duda sería si la firma de este se llevó a cabo de manera pacífica y cuánto tardó en aplicarse. Ay, perdón, ¿podrías repetirme la parte final de la pregunta? Sí, bueno, te la repito Claro. por completo. Dice, buenas tardes. ¿Podrían darme más información sobre el Tratado de París de esa época? Mi duda sería si la firma de este se llevó a cabo de manera pacífica y cuánto tardó en aplicarse. Bueno, con respecto a cuánto tardó en aplicarse, fue alrededor de, digo, aplicarse de forma efectiva, ¿no? Porque a veces salen tratados o este tipo de documentos y realmente la efectividad no es inmediata. Esto fue alrededor de 15, 20 años en las que de verdad se da pie a la guerra. O sea, me refiero a que el- lo que tiene que ver con el tratado
es pues erradicar, ¿no? Erradicar todo esto y obviamente erradicarlo no fue rápido. Se tomó acción en su momento, en el año de 1229, que es cuando tiene que ver con el tratado, pero la efectividad en la que ya se veían como resultados fue alrededor de 15, 20 años. Y no fue de forma pacífica porque a pesar de que se dice que es un tratado, pues realmente hubo guerra, persecución, masacre, muerte. Entonces hay que entenderlo también como desde ese ambiente de guerra, ¿no? De cuestiones militares. Muy bien. Espero que haya quedado respondida la pregunta, si no aquí puedes replantearla otra vez en el chat o cualquier duda que te haya salido. Le doy la palabra a Ricardo Nieto. Bueno, yo de nuevo. Este, dices que después pues se fue extendiendo y que todavía está vigente de cierta forma los cátaros, pero quería saber sobre América, porque si bien estás hablando de los años 1200, me parece que tenemos mucha información sobre la Iglesia Católica en América en los siglos en los principios de cuando se descubrió, pero pues esta es ahora sí que una visión muy, muy distinta y sí me da como curiosidad saber si vinieron para acá, si mandaron gente o si de plano vino ya mucho después. Eh, Igual aquí voy a hacer como un comentario un tanto especulativo y no sé si por ahí está Eduardo y me puedo apoyar con el tema, pero basándome en lo que, bueno, en la presentación, este movimiento se concentró solo en esta parte y realmente si estamos hablando como en el caso de España, o hasta donde tengo entendido España, pues sí estaba como muy fuerte, pues muy fuertemente vinculado con la Iglesia Católica y por lo tanto, pues como esas influencias religiosas están como más acordes a, pues bueno, sabemos, ¿no? Sobre la conquista española, pues son como más acordes a estas ideas, pues de la nación española, más que con la francesa. Siento yo que no hay como una gran influencia de los bogomilos, los cátaros, en la forma en la que incluso hoy en día estamos pues presenciando esta fe católica. No sé si José Eduardo tenga algún otro dato, nos puede aportar algo, pues debido a que él conoce mucho mejor que yo la historia de la iglesia. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, con respecto a los cátaros, aquí en la presencia de América Latina, no solamente México, pues no hubo tanto. Conocemos que en el norte de los Estados Unidos llegaron todas estas migraciones de clase protestante, llegaron algunas también con cierto sentido católico y protestante, pero de alguna tradición celta. En el sur, pues tenemos otra variante en la Patagonia, Argentina, con aborígenes, entonces no llega tanto esa influencia. Y en lo que es México y Centroamérica, pues encontramos que solamente llega el catolicismo, pues romano, que es el que sobrevive actualmente del lado occidental. Ya Karime anteriormente decía de la iglesia ortodoxa, también está la copta, la meronita, y entonces aquí recibimos la iglesia católica, pero de rito romano, que es la que tiene pues al Papa allá en Roma, y entonces no hay una presencia como tal. O sea, ese tipo de situaciones quedan en Europa, parte de ella decía sobre todo en Francia, por eso es que la orden de predicadores tiene auge sobre todo en Francia, aunque nace en España. Y, por ejemplo, todo ese tipo de situaciones, hasta las vidas monacales, como la de los monjes que hacen voto de silencio, jamás van a llegar a América. Hasta hoy en día no encontramos monasterios de monjes que hagan voto de silencio. Entonces, cierto tipo de herejías han quedado
reducidas, a pesar de que los cátaros fueron una migración o una influencia política y religiosa amplia, pues terminan reduciéndose y quedándose en pequeñas áreas geográficas. Lo mismo que pasa con la herejía de los mandeos, esta herejía que propone a Juan el Bautista como el Salvador, y pues que hasta la fecha de hoy queda en África, ahí por Etiopía, en la sierra. Sería todo. Muchas gracias, Lalo. Una vez más nos estás ayudando. Karime, tenemos varias preguntas. Parece que el público se está animando. ¿Quieres responderlas o estás limitada de tiempo? No, no tengo ningún problema. Si se puede, adelante, vamos a contestarlas. Muy bien. Primero tengo dos en el chat y luego pide la palabra Víctor Alejandro. Primero vamos con el chat. Nos dicen aquí, hace rato hablaste de Satán como creador del hombre y eso me llevó a preguntarme, ¿la imagen del diablo o su concepción se vio modificada dependiendo de cada herejía o fue exclusiva de esa? Ok, en este punto quiero recomendarles un libro. Bueno, ahorita que tenga el dato, se los paso, porque justamente habla de las herejías más importantes en la Edad Media. Y pues si alguno de ustedes está muy interesado, pues es un historiador el que está presentando estos temas y pues es un libro muy, muy ameno, muy entretenido. Igual al final de esto les pongo el dato y para que lo revisen, porque ciertamente se habla de los bogomilos y los cátaros como una herejía importante, pero hay que hacer la aclaración de que antes de los bogomilos y los cátaros, pues eh, hubieron más, ¿no? Realmente hubieron más con ciertas modificaciones y justamente quería leerles un fragmento que se encuentra como en la doctrina cátara para que más o menos entendamos a qué se refiere como con esa creación material o por qué se ve como al diablo como el creador pues, de los seres humanos, ¿no? Entonces, pues si me permiten, les voy a leer, es un fragmento muy pequeño para que entendamos un poco sobre esto. Dice, Dios creó todos los espíritus y las almas en los cielos, y las obras de Satán habían provocado la caída de la humanidad. Satán intentó darles vida a los ángeles que abandonaron el cielo. Fue incapaz de darle vale la redundancia, fue incapaz de darle la capacidad de moverse. Satán pidió ayuda a Dios y éste le contestó que lo haría si las almas pertenecieran a él y los cuerpos a Satán. Entonces, esto nos ayuda un poco a entender el por qué, bajo la perspectiva, la focalización de los bogomilos, pues se pensaba esto, ¿no? Que realmente uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, por qué el diablo pues tiene como un papel muy, muy específico en cuanto a la creación, ¿no? Porque, como decíamos, era un punto de choque contra las ideas pues, del cristianismo. Entonces, pero concretamente a que si el diablo ha modificado su imagen o se ha modificado su imagen, pues siento yo que es muy particular de este tipo de herejía, porque hay otras como la herejía de Enrique el Monje, los valdenses, eh, otras como la de pues, el propio Lutero, Calvino, Wycliffe, John Huss, hay diferentes tipos de herejías realmente. Por eso me interesa pues recomendarles este libro, pero siento yo que esa posición con respecto al diablo, más que nada por la cuestión material, es muy característica de los bogomilos y los cátaros. No sé si más o menos me expliqué. Ok, igual si no quedó del todo respondida la pregunta, aquí puedes volver a escribir. Bueno, mientras vamos a la siguiente pregunta, nos dicen aquí, ¿podría decirse que hoy en día un sinónimo de hereje sería un libre pensador?
Am, ya me dejaste pensando con eso. Pues como lo comentábamos, pues realmente los conceptos se van modificando, ¿no? En cuanto al contexto, la circunstancia, o sea, el hereje pasó de ser etimológicamente como alguien que tiene como otra opción a ser alguien que de verdad iba en contra pues de ciertos preceptos, ciertos dogmas. Y es que también tiene que ver como desde la perspectiva de quién, ¿no? Estamos siendo herejes, desde la perspectiva de quién. Y no sé qué opinas tú, Fausto. Probablemente sí. Pues si usamos el término anacrónicamente, pues yo podría decir que, no sé si el término correcto sea un libre pensador, pero al menos sí, y más bien yo creo que sería un hereje más bien sería un, aquel que interpreta de diferente forma las escrituras en este caso, o tiene una visión diferente, una cosmovisión diferente. Eso es lo que yo podría decir. No sé si, por ejemplo, Lalo, si sigue aquí, nos podría decir algo. Ok. Bueno, dice, la pregunta de Itzel dice, ¿podría decirse que hoy en día un sinónimo de hereje sería un libre pensador? No tanto, o sea, recordamos que con la Reforma Protestante, pues todo lo que propone Fausto, por ejemplo, la reinterpretación de la Sagrada Escritura, la reinterpretación del sentido cristológico, la inefabilidad papal, todo esto ya fue cuestionado y en su tiempo fue acusado pues como una herejía. Más bien, ahora en pleno siglo XXI, pues se permite esa libertad de expresión, esa libertad de conciencia religiosa, como definíamos el otro día, en parte de la New Age, es parte de un proceso histórico. Sin embargo, más bien habría que atentar contra lo que es básico. O sea, una herejía ya en estos tiempos no es ni la inefabilidad papal ni la reinterpretación de la Biblia, sino atentar con lo básico que es el cristianismo. En este caso, podemos decir concretamente la imagen de Dios, Dios Hijo, o sea, Cristo, eh, decir, no nació, eh, que el Padre, por ejemplo, que no tenemos un Dios absoluto dentro del cristianismo, que Dios es falso, que Dios tampoco existe. Por ejemplo, una cuestión muy vigente de herejía es el panteísmo, que es una corriente filosófica del siglo XIX, sí, pero que ese panteísmo fue reinterpretado y en la actualidad nosotros o varias personas suelen utilizarlo hoy en día, que es el panteísmo, en decir que todo es divino. ¿No? Entonces, decir, mi celular o mi computadora o tablet tienen una parte divina, porque todo deriva de este planeta, de la materia. El árbol lo tiene, la silla la tiene. Así como en la ciencia o en la biología vemos que pues tienen cierta genética similar con nosotros los árboles o ciertas especies, pues es decir que tienen una parte igual de divina la mesa, la silla, hasta el pavimento. Entonces eso realmente sí es una herejía en este siglo XXI dentro de las bases sólidas o básicas que debe de tener cualquier dogma, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir que Buda nada más creció, pero nunca reencarnó y nunca ha sido el iluminado, es otro tipo de herejía en otra circunstancia. Pero en este caso, o sea, la reinterpretación de la Biblia pues no es tanto, sino como esta cuestión de panteísmo, utilitarismo o nihilismo, donde dice uno que no hay nada, no existe, estamos solos en el planeta dentro de una concepción religiosa o cristiana, pues viene atentando como con los principios básicos. Muchas gracias, Lalo. Sí, es que pues tú eres el especialista en este tipo de temas referentes a iglesia, pues qué bueno que nos apoyas en este caso. Les voy a dar la palabra ahora sí a Víctor. Adelante, Víctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar si los cátaros dejaron alguna influencia que afecte el mundo actual.
¿Te refieres un poco a que si actualmente los cátaros, digamos, pueden verse como cierta amenaza, como en su momento lo fue? No, no tanto así, o sea, si alguno de los hechos que hicieron o, bueno, tal vez sí, los ideales afectan algo en la actualidad. Eh, yo creo que no, realmente no, porque hasta donde tengo entendido, hay un punto en el que la Iglesia católica, digo, esto ya es muy reciente, se vio tolerante frente a los otros cultos, ¿no? Realmente ya no hay, creo que ya en este momento ya no hay como esa cierta rivalidad, vamos a llamarlo así, o guerra de ideologías en la que se va como atentada la Iglesia católica, pues en la actualidad, ¿no? Realmente los cátaros siguen teniendo su doctrina, pero ya como muy aparte, así como las distintas herejías que consolidaron pues distintos tipos de iglesias, ¿no? Como ya bien lo mencionaba Eduardo, como estas ideologías que tuvieron en su momento o que sí, que ocurrieron en la Edad Media y que consolidaron distintos tipos de iglesias, de doctrinas, si lo queremos llamar así. eh, Creo yo que ya en esta época ya no es como muy, no sé cómo llamarlo, como muy fuerte la tensión entre estas iglesias, a tal grado de que llegue a haber como hay conflicto entre ellas, ¿no? Creo que se ha visto muy tolerante la Iglesia Católica frente a los otros tipos de culto y, y creo yo que no hay un tipo de conflicto. No sé si Eduardo lo vea desde otra perspectiva, pero yo considero que no, que ya no son, pues sí, como una amenaza, que ya no hay tensiones, que ya está como más tranquilo este asunto en cuanto a religión. Espero haber contestado tu pregunta. Igual, si tienes más dudas, puedes hacérnoslas saber. Ok, bueno, no sé si Lalo quiera decir algo, si no, pues quedaría así ya esta pregunta. Vamos a ver. Ah, bueno, parece que ya no hay más preguntas. Antes de que se pasen a retirar, por favor, les pido que llenen este formulario que aquí les dejé en el chat. Es para meros datos estadísticos. No se les pide tampoco un correo electrónico para mandarles información semanalmente. No, este es nada más de asistencia. Y pues son formatos que me están pidiendo directamente por parte del gobierno. Y pues, por favor, llénenlo. Es muy importante. Y bueno, aquí nos dice Víctor que todo queda claro. Pues bueno, no sé si antes de que demos por terminada la sesión, Karim, ¿me quieras decir algo como conclusión? Eh, Probablemente sería como invitarlas a esta reflexión en torno a temas, ¿no? de cuestión religiosa, porque a todos nos ha pasado que tenemos como cierto conflicto, ¿no? Con estudiar este tipo de temas, con relacionarnos, porque creemos que ya en la actualidad somos como muy distantes, muy ajenos a estos temas, a estas circunstancias, y que en su momento fueron muy importantes para la cultura, ¿no? Que tenían que ver, estaban íntimamente relacionados con esos aspectos culturales. Entonces, solo invitarlos a que sean pues más como abiertos o que seamos más abiertos, me incluyo, porque a veces sí sentimos como cierto prejuicio, ¿no? Por hablar de estos temas, queremos que se queden un poco en el olvido o solo porque no somos católicos, no,
queremos tener esa capacidad de entender también las doctrinas, ¿no? Las doctrinas, las creencias, las religiones, que como ya dije, forman una parte fundamental del ser humano, porque en esa medida tienen un grado de espiritualidad y un grado de, pues, de esencia, de la esencia del hombre, ¿no? También. Muy bien, Karime, pues muchas gracias por tu ponencia. De hecho, fue bastante interesante. Igual si a alguien le interesa más, saber un poco más sobre las religiones y demás, este, pueden consultar en internet. Hace poco tuvimos un conversatorio justamente de religiones y aquí les dejo el enlace del video, pues donde cuestionamos la importancia de las religiones. Y pues bueno, Karime, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, lo prometido es deuda. Voy a dejar por el chat el libro. Es un libro muy, muy completo. Lo revisé en su totalidad y es muy completo. Es un trabajo de verdad muy, bueno, es un trabajo excelente. Yo lo recomiendo. Entonces, a los que estén interesados, pues sí, invitarlos a que lean directamente porque es un trabajo hecho por un historiador. Entonces voy a dejar en el chat el libro del que tanto he hablado. Muchas gracias, Karime. Igual yo lo voy a revisar. Igual me pasas al rato la bibliografía que ocupaste para ponerla en la descripción del video que vamos a subir a YouTube, por favor. Y pues bueno, con esto damos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Y pues bueno, en nombre del gobierno de la Ciudad de México y del programa Pilares, les doy las gracias. Y bueno, aquí ya está en el chat el nombre del libro. Y pues con esto terminamos. Hasta la próxima.